Martes, 1 de febrero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. No temas, basta que creas. Comentario breve. Sea Jairo, como la mujer enferma, realizan un acto de fe en Jesús. Por el tipo de enfermedad, la mujer no podía mezclarse con nadie, y sin embargo se hace fuerte y llega hasta Jesús. A su vez, el jefe de la sinagoga continuó pidiendo por su hija porque Jesús le entregó signos de confianza. Jesús reconoce la fe de ambos, devolviendo la vida a la niña y reintegrando socialmente a la mujer. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos, para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado, al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanade. Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba sanade de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado. Pero él seguía mirando a su alrededor, para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda sanade de tu enfermedad. Todavía estaba hablando, cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto, y gente que lloraba y gritaba. Al entrar, les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talita Cam, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Y tocó con fe el vestido del Señor. Este relato de San Marcos, a diferencia de los otros sinópticos, es muy detallado. La descripción de los personajes y los sucesos, nos indican que el testigo, nos hace ver minuciosamente todas las actitudes, que suceden paso a paso, la de Jesús, los discípulos, las gentes, los que suplican, los que sufren, los que alborotan y los que lloran. En otras palabras, es un relato muy vivo. Una mujer que padecía ya 12 años flujo de sangre. Debía de ser de cierta posición social, pues había consultado muchos médicos y gastado toda su hacienda con ellos, pero no había podido ser curada por ninguno, pero sin provecho alguno, es decir, iba de mal en peor, no solo por la inutilidad de aquellos remedios, sino, en parte, causados por los mismos. Cuando Jesús iba a casa del jefe de la sinagoga para curar a su hija, tiene lugar esta escena. Iba acompañado de una gran multitud, que le apretujaba. En las callejuelas del Viejo Oriente,
el entusiasmo despertado por Jesús hacía que la multitud, empujándose por acercarse, le apretujase. Entre esta turba se mezcló la mujer angustiada y tocó con fe el vestido del Señor. Y al punto se hizo su curación. Tocaban a Jesús para curarse. Habiendo oído esta mujer la fama curativa de Jesús, apeló, desesperada ya de médicos, al mejor recurso, él. Solo pensó en tocar su vestido, porque creía que con ello se curaría. La mujer enferma, a como de lugar quiere llevar adelante su propósito, entonces viene por atrás, y como queriendo robarle o sorprenderle un milagro. Esto es, porque era debido al tipo de impureza legal que significaba su enfermedad, ya que otros enfermos tocaban a Jesús para curarse. Las prescripciones rabínicas, aislaban a la mujer que padecía de esta enfermedad a fin de que no contagiase su impureza legal. Jesús, se vuelve preguntando quién le ha tocado, porque una fuerza había salido de él. Y se dio vuelta, es decir, miraba en torno suyo, es la clásica mirada circular del estilo de San Marcos, como queriendo descubrir quién había sido. Si Jesús obra así, no es por ignorancia, sino por elevar y confirmar la fe de aquella mujer, haciéndole ver que no fue la curación por un contacto supersticioso, sino por efecto de la fe. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda sanada de tu enfermedad. Ante esto, los discípulos se extrañan de esta pregunta, pues todos le apretujaban y nadie se había acercado a él con gestos o modos especiales. Pero Jesús insistió en su afirmación. Ante esto, la mujer se postró ante él y le confesó, lo mismo, ante todo el pueblo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda sanada de tu enfermedad. Hermoso relato, al acercarse a él con fe esta mujer y ser curada, lo que más nos encanta, es darnos cuenta la confianza plena en el poder de Jesús, no solo cree que Jesús la puede curar, sino que va más adelante, pues ella cree que con tan solo tocar su vestido basta, pero aún hay más, ella piensa que, aunque Jesús no se dé cuenta, con el simple contacto de su manto, le devolverá la salud perdida. Llegándose a Jesús, se postró ante él. Así es, como cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, todos los estaban esperando. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, es decir un miembro distinguido de la sinagoga, llamado Jairo, nombre bastante usual. Llegándose a Jesús, se postró ante él, e insistentemente le rogaba que viniese a su casa e impusiese sus manos sobre su hija única de 12 años, que estaba muriéndose, para que la curase. Si Jairo ruega a Jesús, que, para curar a su hija, venga a su casa y le imponga sus manos, él no tenía un conocimiento claro del poder de Jesús, ya que no pensó en una curación a distancia. Aún estaba rogándole que curase a su hija, cuando vinieron de su casa a comunicarle tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Era la fe imperfecta, que pensaba requerirse la presencia física para la curación. Es lo que hizo exclamar a Marta, la hermana de Lázaro, después de la muerte de éste, dirigiéndose a Cristo, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. La prueba le resultaba especialmente dura a Jairo, cuando acaba de presenciar la curación de la mujer con hemorragia. Es un contraste acusado en dos actitudes de fe. No temas, basta que creas. Pero Jesús, al oír esto, solo le recomienda que tenga fe y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Era esta la fe que iba a crear el clima en que él ejercía las curaciones, y que, por faltar tantas veces esta fe no realizó milagros. Y vino a su casa. Pero no permitió que le siguiera nadie de la turba que le rodeaba, más que 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Al llegar a la casa vio un gran alboroto, y gente que lloraba y gritaba, todo el rito de lloronas a sueldo, ya evocadas por Jeremías. Por eso, a la presencia de esto, les dice al entrar, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. El uso eufemístico del sueño por la muerte es usual al pueblo judío. Así anunció Jesús la muerte de Lázaro. Pero aquí el contraste entre muerte y sueño no permitía la interpretación eufemística. Y, sabiendo aquellos mercenarios fúnebres la realidad de la muerte de la niña, se rieron de Jesús.
pero dormía. Porque él precisamente venía a despertarla. Igual que hizo con Lázaro. Niña, yo te lo ordeno, levántate. Solo permitió penetrar en la habitación de la niña muerta a sus padres y a sus 3 apóstoles. Y a todos los demás los echó fuera. Y, acercándose al lecho, tomó a la niña de la mano, y le dijo unas palabras en arameo. Talita cam, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate, destacándose la autoridad de Jesús. Y al instante la niña de 12 años se levantó y echó a andar, luego mandó que diesen de comer a la niña. Nos demuestra este relato la verdad de la resurrección, pero no solo la había resucitado, sino curado, la necesidad de comida le haría ver la perfecta salud que ya gozaba. La fe es nuestra mayor necesidad. Este relato nos muestra el poder de Jesús que se manifiesta incluso ante la muerte, que se somete a su palabra imperativa. La resurrección de la hija de Jairo, nos muestra el poder de Jesús sobre la vida humana. También vemos a Jairo que, al verlo, se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia. Así debemos ser también nosotros en la oración, con fuerza y perseverancia. La fe es nuestra mayor necesidad. Muchas veces estamos preocupados de un sinnúmero de necesidades, tales como bienes, vacaciones, viajes, cultura, dinero, etc. Pero lo que el Señor no dice que lo que más necesitamos es fe. Es así, como es bueno pedirle al Señor, Señor, que la fe no me abandone, te pido que me la refuerces, que me la concedas siempre, en abundancia, en suficiencia. Tu fe te ha salvado. Vete en paz, no temas, basta que creas. El relato evangélico de hoy nos enseña que nuestra fe es siempre frágil y está encerrada constantemente dentro de los estrechos confines de nuestro temor a enfrentarnos con situaciones que nos superan. El Señor lo sabe, y precisamente por eso viene a educarnos. La confianza que hemos puesto en Él es un comienzo, y Él mismo es su autor. Ahora bien, nos separa aún de la meta un largo trecho de camino que la palabra nos invita a recorrer la carrera. No podemos quedarnos en el punto de partida. Los acontecimientos personales y sociales nos interpelan y quizá alguien nos mira para orientarse. Partamos, pues, con impulso, confiándonos a Jesús, perfeccionador de la fe. Mantengamos fija la mirada del corazón, en esa travesía a través del paso por la cruz, también del sufrimiento y por qué no del humano fracaso como aparece su camino a los ojos del mundo. Pero finalmente es el camino que desemboca en la gloria y en la alegría, puesto que es el camino del amor. Esta es la carrera que se abre ante nosotros y que las situaciones concretas de cada día predisponen para nosotros. Cuidado sí, porque no podemos partir cargados con lo innecesario o superfluo. Jesús mismo, como un experto instructor, nos despojará de todo eso, hasta de una fe casi supersticiosa, como la de la hemorroísa que decía, con solo tocar su manto quedaré sanada, o todavía excesivamente limitada, como el relato de Jairo: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos, para que se sane y viva. Estas dos personas probadas por la vida han sido hechas por Jesús triunfadoras en la fe y, una vez llegadas a la meta de su carrera, nos atestiguan a nosotros, hoy, que Jesús es el Salvador del hombre, el Señor de la vida. En consecuencia, vale la pena correr por su camino con una fe indefectible. Oración. Jesús, Señor nuestro. Manteniendo fija la mirada en ti nos atrevemos a partir para la carrera que se abre ante nosotros, pero ayúdanos tú a perseverar. Ven a liberarnos de la mentalidad del mundo, que nos haría pedir perspectivas seguras y recompensas atractivas. Ven a soltarnos de los lazos multiformes del pecado, que quisieran retenernos a toda costa. Ven a sacarnos, tómanos de la mano, porque vacilamos a la hora de seguir tus huellas por el camino de la humillación y del sufrimiento. Tú, que eres el autor y el perfeccionador de la fe, concédenos la fuerza del Espíritu para llegar a la meta superando el obstáculo de nuestra incredulidad que siempre se repite. Concédenos acoger toda situación como ocasión propicia para crecer en la fe. Esperando en ti, nunca nos veremos decepcionados, puesto que tú eres el Salvador del hombre, el Señor de la vida. El Señor les bendiga. Amén.